Muy buenos días, bienvenidos a la primera clase sincrónica de la Cátedra de Inglés Instrumental correspondiente a las especializaciones técnicas que se dictan en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En esta primera actividad me voy a presentar. Mi nombre es Yanitza Coromoto Chacón. Soy abogado, magíster en ciencias jurídicas y estudié inglés y francés conversacional e instrumental en el Interlanguage English Academy en Ottawa, Canadá, durante año y medio, una modalidad totalmente inmersiva en la cultura y el idioma inglés y francés. En esta cátedra vamos en principio a hacer una tarea comunicativa inicial que deberán realizar para hacer subida a la plataforma el día martes, que consiste en escribir una carta dirigida a su profesora en la que se presenten y provean cierta información acerca de sus gustos y intereses relacionados pues con la materia o con la especialidad que están haciendo. Asimismo, deben escribir sus expectativas y objetivos que tienen o que se puedan plantear en relación con este curso. Esa carta no muy larga, por favor, porque lo que quiero es tener una visión general pues de las expectativas que tiene cada uno, cuál es la especialización que están haciendo y qué aspecto de esas especializaciones tienen más relevancia para ustedes a fin de recabar el material que se va a utilizar con la finalidad de realizar las distintas traducciones. ¿Ok? Vamos hoy a empezar con la unidad 1. No la estudiaremos a profundidad por razones de tiempo. Haremos una visión general del contenido de la misma y posteriormente subiré al aula virtual las guías correspondientes y las actividades que se van a realizar. En primer lugar, les voy a indicar pues que la materia está estructurada en 5 unidades. La unidad 1, que es la que vamos a estudiar hoy, comprende las estrategias de prelectura A, que a su vez se subdivide en las partes de una oración, el uso del diccionario bilingüe técnico, la formación de las palabras y los conectores en un texto. Y la unidad 2, que comprende las estrategias de prelectura B, dividida en sinónimos y antónimos, cómo se hace una descripción, subjetiva, individual y espacial, y un párrafo, cómo se compone un párrafo descriptivo. Estas son las dos primeras actividades que veremos pues en las dos primeras clases sincrónicas. Posteriormente estudiaremos las estrategias de lectura, donde analizaremos, entre otras cosas, los verbos, las destrezas de lectura en la unidad 4 y las técnicas de traducción ya en la unidad 5. En cuanto a las actividades evaluativas, en primer lugar vamos a iniciar desde hoy mismo a conformar un glosario que irán formando a medida que vayamos viendo las clases, conformado por las palabras que sean de interés para ustedes, que vayamos aprendiendo a medida que avanzamos en el curso, y
su traducción, su significado, utilizando, por supuesto, las técnicas de uso del diccionario bilingüe. También iniciarán la elaboración de un portafolio. Ese portafolio deberá contener cada una de las clases que vamos viendo, el material que yo les haga llegar, también las actividades que ustedes van a ir desarrollando con la finalidad de ser evaluadas a medida que vamos avanzando en las distintas unidades. Y para finalizar, este portafolio deberá ser presentado al final de la cátedra, aproximadamente entre el 13 y el 15 de mayo. En ese portafolio, la última parte debe contener a modo de conclusión sus reflexiones acerca de lo que lograron aprender en esta cátedra. También deberán llevar un diario, un diario de aprendizaje. En ese diario deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la autoevaluación semanal que les haré llegar. En el aula virtual, el día lunes, subiré la guía de instrucción de la elaboración tanto del portafolio como del glosario y del diario de autoevaluación. Doctorita, buenos días. El Buenos diario días. de evaluación, una consultita. El diario de Dígame. evaluación hay que revisarlo diariamente, así se entendería, miro. No, eso es cuando se sientan a estudiar o a elaborar cada una de las actividades. Van a escribir en ese diario sus reflexiones de acuerdo a las preguntas que yo les voy a hacer llegar en la guía. Muchas gracias, comprendido, miro. Perfecto. Ajá, ahora vamos a empezar pues con la unidad 1, las estrategias de prelectura A. Bueno, lo otro que les quería decir es que, bueno, aquí no vamos a aprender a hablar inglés porque no es un curso de inglés conversacional, es únicamente, esta cátedra es para cumplir una exigencia académica de que quienes desarrollan estudios de posgrado deben manejar o tener los conocimientos básicos para comprender textos escritos en otro idioma, en este caso ha sido seleccionado el idioma inglés, a fines de poder comprender material escrito relacionado con la materia o con la especialización o maestría o doctorado que están cursando. Por lo tanto, pues no van y tampoco van a egresar de esta cátedra como traductores oficiales porque tampoco es esa la finalidad de la misma. Es simplemente como una herramienta más en lo que a investigación académica se refiere. Vamos ahora sí a estudiar pues lo correspondiente a la unidad 1, estrategias de prelectura A. En primer lugar, su contenido temático, como ya les dije, son las partes de la oración, el uso del diccionario bilingüe técnico, la formación de palabras y los conectores en un texto. Las partes de una oración, al igual que en el idioma español, son 3. Sujeto, verbo y complemento. I cook for my family every Saturday. En esta oración, que significa yo cocino para mi familia todos los sábados, tenemos el sujeto, que es I, que significa yo, el verbo cook, cocinar, y el complemento, for my family every Saturday. ¿Qué es el sujeto y cuáles son sus tipos? El sujeto es la parte o la porción de la oración que es responsable de la acción. The dog barked last night. El perro ladró anoche. En esa oración
the dog es el perro porque es el que realiza la acción de ladrar. Entre los tipos, clases o modalidades de sujetos tenemos los nombres propios, por ejemplo, Richard types 50 letters a day, Sony sells TVs and cell phones. En estas oraciones tenemos que Richard y Sony son los sujetos de la oración. También se utilizan o se consideran sujetos los pronombres personales. I come home after lunch. You take a quick shower before breakfast. He buys a new house every day, every year. Él compra una casa nueva cada año. En I come home after lunch es yo regreso a casa después del almuerzo y you take a quick shower before breakfast. Usted toma una ducha corta después del desayuno, antes del desayuno, perdón. I, you, he son pronombres personales que se consideran sujetos de la oración. Seguimos con los sujetos. She wants to start a new company. Ella quiere comenzar una nueva compañía. She es el sujeto. It is the best romantic movie I have ever watched. Es la mejor película romántica que he visto en mi vida. It es el sujeto referido a una situación o cosa. We never get home after midnight. Nosotros nunca llegamos a casa después de la medianoche. We es el sujeto, que es el pronombre nosotros. You can start building the house tomorrow. Ustedes pueden empezar a construir la casa mañana. You, en el significado de ustedes, es el sujeto. Y they are your neighbors. Ellos son tus vecinos. They es el sujeto que ejecuta pues la actividad de ser vecino de X persona. Entonces ya vimos que un sujeto de oración puede ser un nombre propio y puede ser un verbo. También se utiliza como sujetos de oración los sustantivos. The wind is uncomfortable when riding the bicycle. El viento es incómodo al andar en bicicleta. The wind el viento es el sujeto porque es el que realiza la acción de incomodar. Children sometimes eat too much candy. Los niños a veces comen demasiados dulces. Children, sustantivo de niños, es el sujeto en esta oración. En la guía resumen o en la guía correspondiente a esta unidad, ampliaré la explicación con respecto al sujeto de la oración. En cuanto a los verbos como parte de la oración, tenemos que son los que nos muestran las acciones: comer, saltar, correr, pelear, discutir, investigar. Existen diferentes categorías, tiempos o modos verbales, al igual que en el español. En inglés también existen la clasificación de verbos. La principal o la básica o la más común es en regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen una misma estructura en sus distintas conjugaciones. Por ejemplo, Sandra called me yesterday after work. Sandra me llamó ayer después del trabajo. Called es el pasado del verbo llamar, que en inglés se pronuncia call y se escribe C-A-L-L, call. En la oración, they played the piano for about 5 hours.
ellos tocaron el piano durante aproximadamente 5 horas. Played es el pasado del verbo tocar. Como pueden ver, ambos terminan en ed. Esa es la característica de los verbos regulares, que al formar el tiempo pasado se les agrega la partícula ed al final. Igual sucede con we listened to music from the 80s. Escuchamos música de los 80s. Nosotros, we es el sujeto, listened es el verbo escuchar, que en presente es listened, se escribe L-I-S-T-E-N, se pronuncia listened, y we listened es el pasado, se le agrega ed. Existen otros verbos regulares como answer, que significa responder, arrive, llegar, believe, creer, cook, cocinar, explain, explicar, happen, ocurrir. A esos verbos, para formar el pasado, solamente tenemos que agregarles ed al final. Answer it, arrive it, believe it, cook it, explain it, happen it. ¿Ok? También en esta lista verbal será ampliada a través de un material que les voy a subir a la página de la cátedra. En cuanto a los verbos irregulares, se denominan así porque al formar el tiempo pasado o el tiempo futuro, los mismos se escriben de manera diferente. No es que se les agrega una partícula, sino que la escritura es completamente diferente. I heard when she told her mother that they was tired. Escuché cuando ella le dijo a su mamá o a su madre que estaba cansada. I heard es el pasado, heard es el pasado del verbo escuchar, que en inglés se escribe hear. They broke the door to save the dog. Rompieron la puerta para salvar al perro. Broke es el pasado del verbo romper. ¿Ok? He made an important phone call after the meeting. Hizo una llamada telefónica importante después de la reunión. He made es el pasado del verbo hacer, que en presente es make, M-A-K-E-D, K-E. Existen otros verbos irregulares como become, que es convertirse y se transforma, para decirlo en pasado, en become, build, construir, drive, conducir, que se transforma en drove, feel, sentir, give, dar, now, conocer, lose, perder. La conjugación en pasado de estos verbos, así como de los regulares, la estudiaremos a profundidad en la unidad 3. Ahora, el complemento de la oración se puede conformar a través de sustantivos, que son los que reciben la acción del verbo. She bought an apartment. Ella compró un apartamento. Un apartamento, en esta oración, el apartamento, el sustantivo apartamento, es el que recibe la acción de comprar y se constituye en complemento y no en sujeto. El sujeto de la oración es she. Los adjetivos también pueden ser empleados como complementos. Son aquellos que suelen decir o calificar algo de los sustantivos o calificarlos. She bought a large and expensive apartment. Ella compró un apartamento grande y costoso. Expensive apartment, perdón, a large and expensive son los adjetivos que califican al sustantivo. Los adverbios también son empleados como complemento de una oración en inglés. Estas palabras regularmente modifican o complementan los significados de los verbos.
En la frase he cleans his tennis racket carefully, él limpia su raqueta de tenis cuidadosamente. Carefully, que significa cuidadosamente, es el que complementa el verbo clean, que es limpiar. En cuanto al uso del diccionario bilingüe técnico, tenemos que el diccionario bilingüe es un diccionario donde vamos a encontrar las palabras equivalentes en 2 idiomas. Allí se muestra el contexto de uso de los términos, enumerando y matizando sus distintos usos. Una entrada del diccionario generalmente consiste en el artículo, cómo se pronuncia, las notas gramaticales relacionadas con el mismo, la definición, sus indicaciones de uso, si es histórico, si es vulgar o es técnico, la palabra o el lema explicativo y las expresiones idiomáticas o derivados de esa palabra. De manera que son herramientas esenciales para quienes estudian una segunda lengua, para utilizar correctamente los diccionarios. Se requiere algo más que buscar una palabra en un idioma y elegir la primera traducción. Muchas palabras tienen más de un equivalente en el otro idioma, como sinónimos, distintos registros y las diferentes partes del discurso. Algunas expresiones pueden ser difíciles de encontrar porque hay que entender el contexto y el significado de la expresión que se desea buscar. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que en estos diccionarios encontramos también términos especializados, se consigue una serie de abreviaturas, el alfabeto fonético que nos indica cómo se pronuncia cada palabra, así como otras técnicas que se emplean en su elaboración para proporcionar una gran cantidad de información en una cantidad limitada de espacio. La conclusión es que hay mucho más en los diccionarios bilingües de lo que nosotros creemos que hay. Hay algunas cosas que deben tener siempre presente y que deben cumplirse cuando se utiliza un diccionario bilingüe. Bien sea que lo busquemos en línea o que lo tengamos en papel. La primera regla es que cuando se quiere buscar una palabra en el diccionario, hay que buscarla 2 veces. Hay que buscarla en el idioma inglés y en el idioma español. Primero, hay que buscar la palabra en el lado inglés. A continuación, adoptar todas las posibles traducciones que ese diccionario da de esa palabra y luego buscarlas para ver cuál es el significado más apropiado a la traducción que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, para encontrar el significado de la palabra screen en la oración, I went to the movies and looked at the screen, tenemos que, si buscamos la palabra screen en el diccionario, nos va a aparecer los siguientes significados: pantalla, biombo, cortina, retícula, metálica roja, tamiz, criba y rejilla. Hay que considerar cada una de estas traducciones para ver cuál es la más apropiada para el significado de la palabra de screen que nosotros o que ustedes buscan. En primer lugar, aquí se dice, yo quiero ver una película. ¿Ok? Entonces, el significado de screen entre todos los que nos da el diccionario es pantalla. ¿Ok? Entendiéndola en el contexto de la oración que estamos hablando de películas, de movies. ¿Ok? Esta técnica de traducción también se las daré en la unidad 4. Por el momento estoy utilizándola para explicar cómo se utiliza el diccionario. ¿Okay? Aquí están las distintas traducciones
que existen de español a inglés de cada uno de las palabras que nos da el diccionario bilingüe. Biombo se traduce en folding screen, cortina en curtain screen o flap, retícula, photographic screen, red metálica, screen on a window, tamiz, sieve, criba, screen for sitting, y rejilla, wedding, lattice, grill. A medida que vamos avanzando en el curso, que en este momento pareciera complicado, no lo es tanto. Buscando las palabras, es cierto pues que buscando las palabras 2 veces no es la manera más rápida, pero es la forma más segura de conseguir el verdadero significado de las palabras que necesitamos. El otro punto de la unidad es la formación de las palabras en inglés. El inglés se caracteriza por ser un idioma que crea nuevas palabras constantemente. La forma más tradicional en que se forman estas palabras es a través de los prefijos y los sufijos, pero existen otras maneras más coloquiales de crear nuevas palabras que en este punto no los vamos a tocar, sino que serán posteriormente expuestos en la guía correspondiente. En esta clase solo me voy a referir a los prefijos y a los sufijos. Un prefijo son letras o grupos de letras que se agregan al principio de una palabra raíz y que modifican su significado. Los prefijos en sí no tienen significado por sí mismos y por lo tanto no se pueden utilizar sin una raíz. Entre los prefijos más utilizados tenemos re. Por ejemplo, se utiliza uniéndolo con do en el verbo hacer y se forma una palabra nueva, redo, que significa rehacer. Si utilizamos el prefijo il con la raíz legal, tenemos ilegal, que significa ilegal. Si utilizamos el prefijo auto con la raíz biography, tenemos autobiography, que significa autobiografía. El prefijo en con la raíz large, que significa grande, tenemos enlarge, que es agrandar. El prefijo mono con la raíz ton, que significa tono, nos da la palabra nueva monótono, que significa monótono. Y el prefijo pre con la palabra package, que significa paquete o empacar o maleta, nos da una palabra nueva que es prepackage, que significa pre-empacar. En cuanto a los sufijos, tenemos que no son más que letras o grupos de letras que se agrupan al final de una palabra raíz para cambiar el tipo de palabra. Por ejemplo, de adjetivo a sustantivo. Entre los sufijos más comunes tenemos ans, ant, able, ness, and y word. Si lo utilizamos, por ejemplo, con la raíz attend, que significa atender, nos da una palabra nueva, attendance, que es asistencia. La raíz contents, competencia, con el sufijo ant, nos da contestant, competidor. La raíz believe, creer, con able, believable, es creíble. La raíz bright, brillante, con ness, nos da brightness, que es brillante, brillantísimo, perdón. La raíz wood, que significa madera, con el sufijo en, nos da wooden, que significa de madera. Y la raíz este, con el sufijo ward, nos da eastward, que significa hacia el este. Existen muchos más sufijos y muchos más prefijos que se los haré llegar en la guía correspondiente. Ahora vamos a ver los conectores en un texto. Los conectores en inglés son las herramientas que tiene la lengua para vincular ideas. Gracias a los conectores podemos formar oraciones complejas, rítmicas y que permitan explorar conceptos, narraciones o descripciones que requieren de un nivel más avanzado de dominio del idioma.
Estudiaremos todos los tipos de conectores que existen en inglés, sus usos y ejemplos. Pero esto lo haremos, se los explicaré en una clase asíncrona o asincrónica que grabaré la próxima semana porque por cuestiones de tiempo no puedo abarcar la explicación de todos los conectores en esta clase. ¿Cómo se usan los conectores? A pesar de que cada conector tiene sus propias reglas, se pueden resaltar una serie de recomendaciones generales para todos los conectores en inglés. Así tenemos que, en primer lugar, la posición. Los conectores gramaticales pueden estar al inicio, al final, o al inicio de la oración o al final, o entre las ideas que van a unir. La decisión sobre el lugar que ocupa el conector en la oración depende por completo de quien escribe, aunque hay algunos que por sus características se recomienda que vayan siempre en un lugar. Por ejemplo, cuando enlistamos first, second, etc. Lo mejor es poner el conector al inicio de cada oración. Esto lo veremos con detenimiento más en la clase asíncrona. La regla 2, respecto a los sustantivos y los verbos. Después de un conector, podemos generalmente, casi siempre, encontrarnos con un sustantivo o con un gerundio. Y la regla 3, que es la congruencia, pues es de vital importancia utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. Si mandamos un mensaje por WhatsApp a un amigo, podemos utilizar conectores informales, mientras que si escribimos un texto de corte académico, no podemos emplear este tipo de conectores, sino los que son apropiados pues con el contenido del texto académico que estamos escribiendo. Los tipos de conectores son 19. Tenemos conectores de adición, adversativos, causales, comparativos, concesivos, conclusivos, condicionales, continuativos, copulativos, disyuntivos, funcionales, secuenciales, conectores para dar ejemplos, conectores para generalizar, para clarificar, para enfatizar, para concluir, para declarar certezas, así como conectores positivos y negativos. Guarden esta lista porque es muy importante para su uso en las distintas trabajos y traducciones que vamos a hacer en el desarrollo de la actividad. Hasta aquí pues la clase correspondiente al día de hoy. Las modalidades de evaluación o tipos de evaluación también se las haré llegar el día lunes a través de la plataforma. Les recomiendo que ubiquen o adquieran un diccionario bilingüe, que es pues la herramienta principal para realizar las distintas traducciones que vamos a trabajar en el transcurso de la cátedra. Aparte de los traductores, deben, por favor, buscar cada uno algún texto relacionado con la especialización que están haciendo para la próxima clase, para que me los hagan llegar a través de la plataforma para empezar a trabajar sobre ese texto ya las traducciones. No muy largo, por favor, 1 o 2 párrafos cortos porque pues estamos pues empezando. En esos textos vamos a identificar las partes de la oración, identificaremos algunos verbos, algunos adjetivos y sustantivos y adverbios. Eso es lo principal que vamos a estudiar con respecto a esta unidad. Esos textos lo formarán, por supuesto, parte del portafolio que vamos a ir armando
porque pues yo también simultáneamente con ustedes iré armando el mío. Trataré de coordinar algunas asesorías personalizadas con cada uno para ir aclarando dudas que se presenten a medida que vamos avanzando en el desarrollo del contenido de la cátedra. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Me imagino que no sé si me escucha. Sí, sí, dígame. ¿Cómo está? No sé si, bueno, ahorita nos dio algunas indicaciones sobre un portafolio, sobre un texto que hay que enviar una carta y ahorita nos indica sobre unos 2 párrafos que hay que enviar. Bueno, esas actividades me imagino que ya nos han de subir dentro de la plataforma, que es explicando de mejor manera qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y las fechas en las que hay que cumplir con esas actividades. Claro, por supuesto. El lunes yo les hago llegar las guías de instrucción de cada una de las actividades que se van a desarrollar, especificando cada uno de los aspectos que comprende la actividad, tanto el portafolio como el diario, como la carta inicial temática. Muchas gracias. No, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Qué gusto. Así como la compañera hace un momento manifestaba, me supongo que, como dijo, que va a subir las indicaciones y las tareas a efectuarse en la plataforma. No sé si sería factible y sería de mucha ayuda para todos nosotros enviar tal vez un mensajito a la hora, por el WhatsApp, a la hora que carguen toda esa información para nosotros empezar y poder desarrollar. Nos ayuda bastante el grupo de WhatsApp porque esa es una herramienta que nosotros tenemos y podemos guiarnos. En muchas de las ocasiones estamos pendientes a las tareas, pero a veces no sabemos cuándo se cargan y por las situaciones laborales uno a veces se descuida, pero sería de gran ayuda que nos avise una vez que esté cargada las actividades. Muchas gracias. Ok, sí, yo tengo por costumbre cada vez que cargo alguna actividad o reprogramo alguna actividad, informar a través del grupo de WhatsApp a los participantes. No se preocupen, yo una vez la suba a la plataforma, les comunico por esta vía, por vía WhatsApp, a través de la plataforma y por vía email. Muy gentil, estimada profe. No, por nada. Bien, ya pues está finalizando el tiempo. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Cualquier novedad que surja de mi parte respecto a la materia y las actividades que se desarrollen, se las haré saber inmediatamente a través del grupo de WhatsApp y vía email y por la plataforma, por el aula. Y igualmente solicito pues de ustedes cualquier duda que tengan, no vacilen pues en comunicarse conmigo a través del grupo WhatsApp o a través de mensaje por la plataforma. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.